Chicos, buenos días. Buenos días. ¿Me pueden ver? Buenos ¿Me escuchan días, bien? teacher. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno verlos y escucharlos. Listo, chicos, entonces les voy a pedir un favor. La cámara no es necesario que la tengan habilitada y el audio también lo van a cerrar, a menos de que tengamos que hablar, que alguien quiera responder alguna pregunta o hacer alguna pregunta, entonces lo van a activar. Por ahora van a dejar cámara y audio apagaditos, ¿listo? Entonces, Bueno, teacher. bienvenidos, vamos a empezar. Em, Vamos a empezar hoy haciendo como un repasito pequeño de lo que ya hemos visto. Mirando entonces aquí la guía, yo creo que ya todos ustedes tienen la guía en la casa, si pueden la tienen a la mano también para que estemos todos como mirando la misma parte de la guía. Y finalmente les voy a explicar entonces la tarea que se va a hacer para esta semana. Ya, Por favor, silencien el sí, ya. micrófono. ¿Quieres culiar conmigo? Que sí, ya me he visto. ¿Dónde? ¿A 15 la pieza? Hágale. Yo era tan grosero, vale, con la impresora. Buena. Disculpa. Ahora sí, ¿quién va a decir? No. Sí. Listo, ya están entonces todos silenciados. Chicos, entonces, vamos a empezar mirando la guía número 1, que es una guía especial. Yo creo que ya les han explicado otros profesores que estas guías tienen un formato especial que se llaman guías COVID-19. Bueno, ya el coordinador sabrá por qué le habrá puesto ese nombre tan explícito, pero así se llaman. Entonces, esta guía es diferente porque los criterios a evaluar son muy diferentes. En este caso, los criterios que tenemos para evaluación, que son estos que tenemos acá, estos criterios pues ya no pueden ser los mismos porque no estamos evaluando de manera presencial, sino virtual. Listo, entonces, por ahora los criterios son un poquito diferentes. Entonces, tenemos, momento, creo que me equivoqué, empezamos mal. Espérenme un segundo. Es la guía COVID. Listo, está acá. Entonces, chicos, saben ustedes que el medio de comunicación, el principal medio de comunicación conmigo es el correo electrónico. Ustedes todas las tareas las deben mandar al correo electrónico. Por favor, no suban nada a la plataforma porque la plataforma no me permite a mí, después del plazo de las tareas, no me permite revisarles más sus trabajos. Entonces, todos los trabajos envíenlos solamente al correo. Cuando ustedes me envían algo al correo, siempre se les va a enviar una respuesta automática que dice que ya recibí su correo. Si reciben esa respuesta, estén tranquilos que cuando yo ya tenga el tiempo, el espacio, entonces les voy a corregir sus trabajos y entonces ya van a recibir la nota y se las voy a publicar en la plataforma. Hasta ahora tenemos 3 actividades en desarrollo. Para la primera ya se venció el plazo, para la segunda el plazo se vence hoy y para la tercera el plazo se vence, entonces lueguito. Chicos, vamos entonces a mirar para la tercera actividad, para la cuarta actividad que la vamos a empezar a hacer hoy. Entonces, para esa cuarta actividad lo que vamos a hacer es que se va a dar plazo de 15 días. Generalmente las actividades conmigo siempre tienen 2 semanas de plazo. Entonces, la actividad que vamos a poner hoy la vamos a hacer con plazo de 15 días. Vamos entonces a mirar la primera actividad. Entonces, para la primera actividad, el desarrollo de esta primera actividad era básicamente el vocabulario. Ustedes debieron buscar estas palabras en el diccionario y la opción, entonces, aquí de mirar los adjetivos. En los adjetivos ustedes básicamente solamente tenían que poner al frente lo que significaban en español, ¿cierto? Buscar en el diccionario y al frente de cada adjetivo escribían lo que significaba el adjetivo en español. Es muy sencillo. Alguien, por favor, por el chat que me quiera contar qué es un adjetivo. ¿Alguien en el chat sabe qué es un adjetivo?
Lo que se utiliza muy bien, Juan Esteban Londoño, es lo que se utiliza para describir algo. Entonces, cada vez que queremos dar como unas características, que queremos mirar qué es o cómo es algo, básicamente los adjetivos responden a esa pregunta, ¿cómo es algo? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo es tal persona? Entonces, tal persona es alta, es delgada, es alegre, damos todas las características, pueden ser características físicas o cuando hablamos de personas pueden ser también características emocionales. Entonces, eso es un adjetivo, ¿cierto? Solamente esas palabras que utilizamos para describir algo. Ahora pasamos a algo que se llaman los adjetivos comparativos. Y esos adjetivos comparativos, pues obviamente son adjetivos, pero entonces les añadimos una palabrita más o algo más para comparar, como dice su nombre. Entonces, tenemos que, por ejemplo, no sé, en tal salón, en octavo C, voy a hablar de mi salón. Entonces voy a hablar de los chiquis de mi salón. Tenemos que Gutiérrez es bajito, ¿cierto? Pero entonces vamos a decir que Mateo también es bajito, ¿cierto? Los vamos a comparar. ¿Quién es más bajito que el otro? ¿Alguien me puede dar la respuesta? No me acuerdo cuánto midieron. ¿Quién es más bajito que el otro, Gutiérrez o Mateo? Alguien de octavo C, Guti. Yo creo también que ajá, Gutiérrez dice que Mateo es más bajito. Yo creo que es al contrario. Yo creo que Guti es más bajito que, que Mateo. Entonces, eso es lo que hacemos. Básicamente, en español les añadimos a todos la palabra más bajito o más alto, ¿cierto? Pero un comparativo también puede ser menos que. Entonces, podemos decir que, no sé, Toro es alto y digamos que Salomé también es alta. Pero entonces, creo que Salomé es un poquito menos alta, ¿cierto? Entonces, de esa manera hacemos los comparativos con las palabras más o menos en español. En inglés hay 3 reglas para hacer estos comparativos. Entonces, la regla número 1, la regla, digamos, bueno, tenemos las 3, ahí ustedes las ven y están diferenciadas con unos colorcitos. Son 3 reglas, pero a las 2 primeras reglas se le añaden como unas excepciones o llamémoslos como sí, unas adiciones a esa regla, ¿cierto? Entonces, la regla número 1, número 2 y número 3. ¿Cómo funcionan estas reglas? Estas reglas funcionan dependiendo del número de sílabas del adjetivo. Entonces, los números de sílabas se cuentan separándolas como los hemos hecho desde primaria, incluso desde muy chiquitos, se separan las sílabas con las palmitas para que podamos identificar cuántas sílabas tiene una palabra, ¿cierto? Entonces, hay palabras en inglés de una sola sílaba, hay palabras de 2 sílabas, de 3 o más. Vamos a mirar entonces cómo funciona cada regla dependiendo de cuántas sílabas tiene entonces cada uno de los adjetivos. Entonces, regálenme un momento. Listo, entonces vamos a hacer algo. Alguien que me diga, por favor, mirando en esta lista, vamos a mirar 3 adjetivos que sean de una sola sílaba. Se pueden poner sus micrófonos, activar sus micrófonos y me pueden contar 3 adjetivos que tengan una sílaba. ¿Quién quiere participar? Big, fat y yo. Jero, otra vez. Y no sé. Profe, yo. ¿Cuál es el primero? Jero, no te escuché bien. Profe Big. Sí, listo, muy bien. Ese tiene una sola sílaba. ¿Otro más? ¿Quién me cuenta otro Profe, más? yo. Fat. Ujú. ¿Cuál otro? Tal. Tall. Ujú, muy bien. Muy bien, incluso si tienen varias letras, como por ejemplo este de acá, loud, que podríamos decirlo como loud, pero tiene una sola sílaba. ¿Por qué? Porque el sonido de esa palabra entera se pronuncia en un solo, digamos que en una sola toma de aire, loud. Entonces, son adjetivos de una sola sílaba. Este de acá, que tal vez lo podemos leer como bored, como si tuviera 2 sílabas, en realidad tiene una solita, bored. Cruel, fierce, por acá no tenemos más, kind, firm.
Entonces son varios de los adjetivos que tienen una sola sílaba. Chicos, ¿cómo identificamos esas palabras y cómo sabemos si tienen una sola sílaba? Porque a veces nos puede pasar, por ejemplo, con este board, que no sabemos cómo se pronuncia bien. Entonces lo que hacemos es que la pronunciamos bored, ¿cierto? Y si la pronunciamos bored, tendría 2 sílabas. Pero si buscamos bien la pronunciación, entonces nos vamos a dar cuenta de que tiene una sola sílaba porque es bored. Solamente se pronuncia en una sola sílaba. ¿Cómo hacemos entonces? Yo les recomendé un diccionario, el diccionario Word Reference, y ese diccionario les da la posibilidad a ustedes de escuchar la pronunciación de las palabras. Entonces, vamos a mirar acá, estamos en la página de Word Reference, y Word Reference tiene muchas opciones, tiene sinónimos en español. Bueno, por ahora lo que nos preocupa es inglés, entonces vamos a buscar aquí English definition, podemos ir a la definición, o como la tarea que ustedes hacían, que era English Spanish, vamos a buscarlo por acá, English Spanish, ¿cierto? Que era lo que tenían que hacer ustedes para la tarea. Entonces, bored, y la buscamos, y nos va a aparecer lo que significa, ¿cierto? Que significa aburrido, apático, bueno, aburrido básicamente, y además nos da la opción de pronunciarla o de escucharla para saber cómo se pronuncia bien. Y de esa manera entonces ya vamos a saber cuántas sílabas tiene y cómo vamos a aplicar la regla. Entonces es importante que utilicen este diccionario. Ustedes saben que hay diferentes acentos, que por ejemplo en español tenemos el acento español colombiano, pero también está por ejemplo, el de España, que pronuncian algunos fonemas, algunas letricas diferentes. Y lo mismo pasa en inglés, tenemos el inglés, los más conocidos, que son el americano de Estados Unidos y el de UK, de United Kingdom, de Inglaterra, el inglés británico. Entonces vamos a mirar la pronunciación de Estados Unidos, o sea, de United States. Bored. Y la pronunciación es bored. En una sola toma de aire, en una sola sílaba. Bored. Entonces, por eso les recomiendo tanto este diccionario. Por favor, cada vez que hagan esas actividades de vocabulario, es muy bueno que ustedes vengan al diccionario y que miren básicamente como esa herramienta que es la más importante, porque no es solamente buscar lo que significa, sino saber cuántas sílabas tienen. Entonces, ya que tenemos eso claro, ya que sabemos bien que algunas tienen una sílaba, 2, 3 y más, entonces vamos ahora sí a las reglas de nuevo. Entonces, para esos adjetivos que tienen una sola sílaba, cuando tienen una sola sílaba, lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar las letras ER al final. ¿Qué creen que significan esas letras ER? Alguien que me cuente, por favor. Si traducimos la palabra, si no decimos tall, que es alto, sino taller, ¿qué significa taller? Más alto. Más alto, muy bien. Entonces, ese ER significa más, ¿cierto? Más alto. Y además le vamos a agregar la palabra than. Y ese than, ¿qué significa? ¿Qué? Más alto que, muy bien. Pero no es el que de pregunta, ¿cierto? No es el que ni de respuesta ni nada, es que de comparación, es específicamente para comparar, ¿listo? Más alto que. Entonces, cuando tenemos esos adjetivos corticos, pequeñitos, lo que vamos a hacer es que les vamos a agregar la ER, cuando son de una sola sílaba. Hay una adición a esa regla, y es esto de acá cuando tenemos que doblar la última consonante. ¿Cómo funciona? Entonces voy a poner acá, voy a compartirles mi pantalla de Word y vamos a mirar entonces el adjetivo fat. ¿Todos pueden ver bien la pantalla de Word? Sí, profe. Entonces, cuando tenemos adjetivos de una sílaba, lo que les digo yo que deben hacer es devolverse desde la última letra hasta la primera y mirar si son consonantes o vocales. ¿Cuáles son las vocales? ¿Quién me recuerda? Clase de transición. A, E, I, O, U. A, I, O, U. Muy bien. Por eso pasaron a bachillerato. Mentiras, no. Entonces, las consonantes, ¿cuáles serían?
B, C, D, Todo ese resto de letras que no son vocales, ¿cierto? Muy bien, entonces, hay que recordarlo porque aunque no lo crean, algunos todavía no saben distinguirlas bien. Entonces, vamos a marcar las consonantes con una rayita y las vocales con un puntico. Entonces, en este caso tenemos consonante, vocal, consonante. Yo a esto lo llamo la regla, si estuviéramos en clase, lo llamo la regla del chinito, porque miren que queda como la cara de un chinito, ¿cierto? Así ojirrasgadito. Entonces, la regla del chinito es la regla para los adjetivos de una sola sílaba que cumplen con esto de consonante, vocal y consonante. Miren que se nos formó la carita de un chinito. Entonces, cuando se nos forma la carita de un chinito, quiere decir que tenemos consonante, vocal y consonante y, por consiguiente, el adjetivo comparativo, entonces va a ser doble consonante, la última consonante, y agregamos ER. ¿Listo? Sería de esta manera, fatter, fatter than. ¿Qué significa qué? ¿Qué significará fatter? más alto que. Sí, seguro que es alto, que es fat, Es gordo. gordito. Más gordo. Este es más gordo que. Muy bien. Entonces, chicos, ¿entendida la primera regla? Sí, teacher. ¿Alguna pregunta hasta el momento con la primera regla? No. ¿No? Listo. Entonces, la primera regla es para adjetivos de ¿cuántas sílabas? De una. De una sola sílaba, y que cuando No, tenemos esos adjetivos que terminan en consonante, vocal, consonante, acuérdense que es devolviéndonos, ¿listo? Nos devolvemos con la letra, con la palabra. Consonante, vocal, consonante, que se nos forma la carita del chinito, ahí la tienen ustedes, yo se las puse acá en la guía, que se nos forma la carita del chinito, entonces en ese caso nos aplica la regla del chinito y tenemos que doblar la última consonante y agregar ER. ¿Listo? Aparte de estas de acá, de fat y big, ¿cuáles otras encontraron así con la carita, con la regla del chinito? ¿Encontraron alguna otra? Busquen en sus tareas, a ver si de pronto encontraron otra. O solamente... Profe, Dime. ¿se puede mirar del cuaderno? Claro, por favor. Miren del cuaderno, miren de todos sus apuntes. A ver, ¿cuál otra encontraron así con esa regla? Creo que no hay más, pero de todas maneras miremos. No, Listo. teacher, no hay más. No hay más, ¿cierto? Bueno, el caso es que hay que tenerlo muy en cuenta, hay que tener en cuenta esa regla. Listo. Vamos entonces con otros adjetivos que sean de una sílaba y que podamos ponerle ER al final. ¿Como cuáles? Así no les aplique la regla del chinito. ¿Alguno que vean por ahí? Quiet. Ajá, ese es quiet. Short. Short, muy bien. Shorter than. ¿Cuál otro? Small. Small, muy bien. Smaller than. ¿Cuál otro? Kind. ¿Cuál es? ¿Me lo repites, por favor? Calm. Calm. Kind. All kind, también, muy bien. Este, por ejemplo, huge, large, también. Listo. Entonces, volvamos a la regla. Vamos ahora con esos adjetivos que tienen dos o más sílabas. ¿Listo? Para los que tienen dos o más sílabas, entonces tenemos la regla que es more than. Entonces es muy fácil. Si el adjetivo tiene una sílaba, le agregamos ER al final. Pero si tiene dos o más sílabas, entonces le vamos a poner more than. Y entonces este more ya, sí, ya es mucho más parecido a lo que hacemos en español. Beautiful. ¿Qué significa beautiful? Hermoso. Hermoso, bonito, muy bien. Entonces, Hermoso. more beautiful than significa
Más hermoso que. Muy bien, más hermoso que. ¿Qué pasa? Que a esta le vamos a hacer una excepción. La excepción a esta regla es cuando tenemos dos sílabas, cuando es un adjetivo de dos sílabas, solamente de dos, no de tres ni de cuatro. Cuando es un adjetivo de dos sílabas que termina en Y. ¿Listo? Como angry y happy. Entonces, para estos adjetivos que tienen dos sílabas, angry, happy, para esos dos adjetivos o el resto que tengamos allí en la lista, entonces lo que vamos a hacer es que no les vamos a agregar el more beautiful than, sino que le vamos a poner IER. Vamos a cambiar la Y por la I latina y le ponemos ER. ¿Estamos hasta ahí bien o hay alguna pregunta al respecto? No, profe. No, profe. Listo, entonces vamos a mirar adjetivos de dos sílabas en la lista que terminen en Y y que le podamos hacer la excepción a esa regla. Noisy. Noisy, noisy, Creepy. Lazy. Lazy. no les escucho. Clumsy. Clumsy. Clumsy, ajá, Lazy. Creepy. lazy, Jolly, Moody. pretty, moody. De estos sí hay. Jolly, Jolly, Lonely. moody, lively, hay muchos. Pretty también, Jolly. Creepy. ajá, tiny, que es pequeñito. Friendly. Muy bien. Listo, chicos, entonces, Profe, lazy. ¿cuál? Lazy. Lazy, ajá. Lazy, Eso. jolly, no te preocupes por la pronunciación que igual corregimos acá. Hungry, listo. Entonces, esos adjetivos, a esos entonces ya sabemos que le quitamos la Y y en vez de esa Y ponemos una I latina, ER. ¿Listo? Ahora vamos con los adjetivos más largos, los que son más grandes, dos o más sílabas. De ahí en adelante, básicamente sabemos que cuando vemos una palabra muy larga, entonces le aplica la regla de more, esa palabra largo total, than, ¿cierto? Como estas de por acá, embarrassed, depressed, considerate, handsome, thoughtful, thoughtless, bueno, todas esas palabras ya saben que son entonces, que van con la regla de more, la palabra largo total, than. ¿Listo? Y vamos con la Yes, teacher. última regla, que son las formas irregulares. ¿Listo? Esas formas irregulares son tres adjetivos que no se acogen a ninguna, para esos adjetivos no aplica ninguna de las reglas porque son adjetivos rebeldes, irregulares, que solamente los vamos a utilizar de esta otra manera. No les vamos a, según la regla, por ejemplo, good tendría que ir con ER porque es un adjetivo de una sola sílaba, ¿cierto? Gooder, pero no vamos a decir gooder, ni vamos a decir badder, ni sadder. ¿Por qué? Cosas de la gramática, cosas del idioma, ¿cierto? Entonces son adjetivos irregulares y para good, el comparativo, ¿qué es good? Bueno, algo así. Bueno, entonces el comparativo Bueno, teacher. es better than. ¿Y qué significa better than? Mejor que. Mejor, ¿cierto? Más bueno o mejor. No decimos más mejor, ¿cierto? Pues sí lo decimos molestando, pero entonces no vamos a decir más mejor porque entonces ese sería el ejemplo perfecto para decir more, better than, estaríamos diciendo más mejor y eso no existe. ¿Listo? Ahora con bad. Bad, ¿qué significa? Malo. 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 Y entonces el comparativo sería worse than, que es... ¿Qué será el comparativo de malo? Peor que. Peor que. O más malo, ¿cierto? Pero no decimos más peor que, porque sería una redundancia, ¿cierto? Y eso no nos funciona bien. Y con far, ¿qué es far? Far, Lejano. lejano. Listo. O lejos también. Y entonces para ese far, el adjetivo, el comparativo sería further than. Y further than sería entonces más Más que. lejos o más lejano. Ujú. Listo. Chicos, ¿hasta ahí alguna duda
¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas, peticiones, súplicas, Sí. preguntas? No. ¿Estamos entendiendo todo súper bien? Sí, teacher. Este tema es muy fácil, van a ver que es súper fácil de trabajar. Entonces, ahora teníamos aquí este ejercicio, este ya lo hicimos, ¿cierto? Este era el ejercicio que les puse la semana pasada. ¿Sí o no? No recuerdo bien. Me confirman, por favor. Aunque los chicos de octavo E, creo, Profe, este es de la semana pasada. para casi todos los octavos, Profe, este es de la semana pasada. para el octavo de Fabio Tobar, que están ahora viendo clase conmigo, todavía no. Este va a ser el ejercicio para esta semana, para el octavo de Fabio Tobar. De todas maneras, lo vamos a explicar. Teacher, ¿Sí? ese yo se lo puedo enviar ahorita, es que no he podido con ese poco de cosas que nos han puesto. No, para acá tienes 2 semanas. Para todas las actividades mías tienes 2 semanas. Apenas se cumple. Ah, bueno. Ah, bueno, teacher, gracias. Entonces, vamos a mirar ahorita cómo vamos a resolver este ejercicio, pero ya casi se nos acaba la reunión, entonces vamos a hacer algo. Voy a acabar la reunión, voy a terminar esta parte acá para que no nos interrumpa ahorita cuando se corte la reunión y voy a mandarles un nuevo link a través de sus monitores para que se unan de nuevo. ¿Listo? Bueno, teacher. Voy a No me terminar la mando. y ya nos volvemos a unir. ¿Listo? Hágale que no.